Encontramos algo que nos llama atención. ¿Por qué decía él, lámpara es a mis pies tu palabra? Esa palabra salió de la boca del Todopoderoso. Entonces vamos a ver desde la perspectiva bíblica la manera como entendieron todos los creyentes desde los tiempos atrás, desde Abraham, Isaac, Jacob, Mosé, David, los profetas, y aún a través de los siglos posteriores, llámese apóstoles. Y en este caso vamos a dirigirnos con Juan. En primera carta de Juan, capítulo 1, nos dice así en el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Entonces, si el Eterno es la fuente de luz, por lo tanto su palabra es luz. No puede ser que Dios es luz y su palabra sea oscuridad. Eso no es congruente pensar de ese modo. El Todopoderoso es luz. En él no hay tiniebla, no hay oscuridad. El Todopoderoso todo lo ve, todo lo conoce. Por lo tanto, también el Salmo capítulo 18, regresando hacia atrás, y miremos ahora lo que dice el versículo 28. Dice: en verdad, oh Eterno, tú enciendes mi lámpara. Oh Elohim mío, tú iluminas mi oscuridad. Qué cosa más deleitosa estar en el Todopoderoso. Qué palabras más significativas en este caso podemos notar de parte de David. Dice: en verdad, oh Eterno, tú enciendes mi lámpara. Aun cuando aún no aparecía el descubrimiento de la electricidad, se puede decir que ese descubrimiento que hoy conocemos es algo nuevo. En el tiempo de David no existía, pero él podía ver el sol, podía ver todas las estrellas y podía entender el Creador. Así que él en verdad dice: oh Eterno, tú enciendes mi lámpara. Oh Elohim mío, tú iluminas mi oscuridad. Es decir, lo que no se conoce también es una manera de figurar. Esas figuras que podemos ver, que la palabra es lámpara, que el Eterno es luz, estamos viendo cómo el Eterno nos instruye, nos encamina para no errar. La persona que comienza a luchar con el error es precisamente porque no depende del entendimiento, no depende de la luz. Y qué bueno es que nosotros dependamos del Todopoderoso. Qué bueno es que nosotros podamos depender del Eterno, de la fuente. El versículo
que sigue en el versículo 106 del Salmo, ahora dice así. Dice, he jurado y lo confirmo, guardaré tus justos mandamientos. He jurado y lo confirmo. Podemos imaginarnos, podemos pensar también los dichos de nuestro Yeshua. En alguna ocasión él dijo que no debemos de jurar. No debemos de jurar. Entonces, ¿por qué David juró? Aquí tenemos que buscar la respuesta que necesitamos. ¿Por qué David dice he jurado? Y Yeshua dijo no juréis. ¿Quién tiene la razón? ¿O por qué? ¿De dónde obtuvo David esta expresión de jurar? Y la palabra lo confirmo. Precisamente viendo la Torá en Devarim, Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 13 dice, temerás al Eterno tu Elohim, a él servirás y en su nombre jurarás. Entonces la Torá aprueba. La Torá dice realmente que sí se puede jurar. Así dice esta escritura. No es error de David. Es correcta la observancia de él. Aquí está escrito, es un mandamiento, temerás al Eterno tu Elohim, a él servirás y en su nombre jurarás. Ese es el mandamiento que dependió David. Pero él siendo honesto de palabra, siendo David un personaje de palabra, que cumplía su palabra, que sus dichos tenían valor, porque él tenía un propósito por cumplir, por obedecer. Por lo tanto, el juramento era válido. Válido entonces jurar y confirmar que guardaría los justos mandamientos. Entonces, llegamos a la pregunta, ¿hay algún indicio que en cierta manera no se debe de jurar? El mismo, o el libro de Levítico 19, el libro de Levítico capítulo 19, encontramos el versículo 12. Y dice, no juréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. Aquí encontramos pues que el Eterno sí afirma lo negativo. Cuando en el corazón del hombre no existe una seguridad, cuando en el pensamiento de una mujer, de un joven, de una señorita, no está clara la idea, no es precisa la idea o el pensamiento. Por lo tanto, dice el Eterno, no juréis por mi nombre en falso. Y en el libro de Deuteronomio dice, en el nombre del Eterno jurarás. Pero ahora dice, si va a ser en falso, no jures. Y esto es lo que entonces Yeshua trató de explicar en su tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, encontramos así las palabras de Yeshua. Oísteis además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás,
sino que cumplirás al Señor tu juramento. En verdad, aquí está hablando el mandamiento negativo que encontramos en Levítico 19:12. No jurarás en falso, eso es, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juréis ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Así que Yeshua dio esta pauta, dio esta exaltación, precisamente porque el hombre a través de los siglos, en lugar de cumplir cada uno de sus juramentos, juró en falso y fue acostumbrándose a jurar en falso. Por lo tanto, Yeshua trató de evitar que los hombres siguieran transgrediendo el mandamiento. Así que él determinó y dijo, no juréis, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora pasamos el versículo 107 del Salmo 119. Estoy afligido en gran manera, oh Eterno, vivifícame con tu palabra. La aflicción siempre acompañó a David. La aflicción fue parte de la vida. El hecho de que él había conocido la Torá, el hecho de que había sido instruido en la palabra, el hecho de que había propuesto en su corazón obedecer al Eterno, no estaba exento de la aflicción. Pero una cosa sabía, que la palabra de la boca del Eterno vivificaba y vivifica. Quiero decirles que el Salmo 119 se escribió como si fuera una enseñanza actual. Y de hecho es una enseñanza actual, porque la palabra del Eterno no pasó ni pasará. De generación en generación la palabra permanece. La palabra no cambia. No podemos decir la palabra que llegó y pasó, ahora tenemos una palabra nueva. No, es la misma palabra que el Eterno dio a conocer en tiempos antiguos, permanecen. Por lo tanto, David expresa en tiempo presente este salmo para enseñarnos a nosotros que la palabra es nuestra también. Estoy afligido en gran manera, oh Eterno, vivifícame con tu palabra. ¿Qué podemos decir eso? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué quiso decir? Bueno, quiso decir, di la palabra. Sáname, rescátame, pero di la palabra, pronuncia, expresa. Quiero escucharte, quiero oírte. Alguna ocasión también hemos leído acerca de Mateo, que narra de la vida de Yeshua. El Evangelio de Mateo, capítulo 8,
dice así en el versículo 5 al 13. Dice, cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, es decir, un capitán romano a cargo de 100 soldados, rogándole y diciendo, Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice Yeshua, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló, dijo a los que lo seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta emuná. Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Ahí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces dijo Yeshua al centurión, ve, que se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Yeshua expresó, Yeshua dijo la palabra. ¿Qué fue la palabra? Ve, que se te haga como has creído. Es la expresión. Bueno, esta palabra viene de la boca de Yeshua, pero lo que necesitamos es la palabra que sale de la boca de Dios. Porque David dice, vivifícame con tu palabra. Es decir, di la palabra de sanidad para mí. Expresa la palabra de autoridad. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es el representante legal del Padre. Yeshua representa al Padre. Yeshua en el Evangelio de Juan expresa, las palabras que yo os he hablado, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que me ha enviado, Él me las dio. Eso es lo que podemos entender, que toda palabra que salió de la boca de Yeshua fueron palabras dadas por el Padre. Y Yeshua entonces es el representante legal del Padre. Yeshua representó al Padre aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando Yeshua expresó la palabra, es la palabra que viene desde la boca del Todopoderoso en los cielos y pasó a través de los labios de Yeshua y se dirigió al centurión. De manera que podemos ver que la palabra que David necesitaba es la palabra del Todopoderoso. El Eterno tenía seguidores fieles que le servían. Podemos recordar un caso de Moshe. Cuando Moshe fue elegido, al que conocemos como Moisés, fue elegido por el Eterno y lo envió a Faraón. Entonces el Eterno le dice a él, yo te envío como Dios de Faraón.
Te voy a poner delante de Faraón como Dios. Y Aarón, tu profeta. ¿Ven ustedes qué interesante es entonces la expresión, la enseñanza del Eterno? Así entonces podemos ver que David quería pues la palabra de autoridad de los labios del Todopoderoso, y él podía quedar sano de la aflicción. Ahora pasamos al versículo 108. Acepta ahora las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Eterno, y enséñame tus juicios. Tenemos dos cosas aquí. La petición de él de que el Eterno recibiera las ofrendas de su boca. Y número dos, que el Eterno lo enseñara los juicios. Porque él era el rey de Israel y necesitaba pues tener sabiduría cómo juzgar a la nación. Encontramos pues aquí en la palabra, primeramente lo que dice las ofrendas voluntarias de sus labios. En la carta a los Hebreos podemos ver en el capítulo 13, versículo 15, dice: ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Elohim, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre por medio de Yeshua. Es el mediador. Yeshua es el mediador. Entonces, a través de él, sacrificios de alabanza a Elohim, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Cuanto más agradecemos al Eterno por sus atributos, el Eterno es exaltado. Cuando nuestro corazón está lleno de agradecimiento, y podemos agradecerle por la creación, que Él es el creador, por sus sanidades, que es el sanador, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestro estandarte, Él es el que nos sustenta. Entonces todas estas cosas, todos estos atributos deben producirse, deben salir de nuestros labios como fruto de alabanza. Y esto es entonces lo primero que dice David: acepta las ofrendas voluntarias de mi boca, mi agradecimiento, todo lo que hay dentro de mi corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón de David estaba lleno de gratitud, entonces sus labios daban a entender su agradecimiento al Eterno. Y luego dice: oh Eterno, enséñame tus juicios. Bueno, no quería pensar que el hecho de haber conocido a tiempo la palabra del Eterno, el hecho de haber transitado desde su niñez en el camino del Eterno, no pensaba que conocía todo, sino día tras día se sentía limitado, y mayormente cómo juzgar, cómo llevar a cabo los juicios del Eterno al pueblo. No perjudicar a nadie, sino hacer juicios justos, correctos. Esas palabras resumidas en Mishpatim, los juicios del Eterno. Ahora pasamos en el Salmo 100, versículo 109.
Mi vida está de continuo en peligro, pero no he olvidado tu Torá. Una vez más refleja la vida de un ser humano peregrinando en la tierra. ¿Qué refleja? La vida de continuo en peligro. Mi vida está de continuo en peligro. ¿Pero qué dice? Pero no hay pretexto para olvidarme de tu instrucción. No es pretexto para decirte, no te voy a servir más. Porque en lugar de aminorar los peligros, los acechos de mis enemigos, en lugar de que las cosas mejoren, como que van creciendo. Pero David nunca se imaginó esto como un motivo para justificarse y de romper su comunión con el Eterno, sino todo lo contrario. Pero no he olvidado de tu Torá, es decir, de la instrucción, de la dirección. Es importante también para nosotros, amigos, amigas, pensar estas palabras de David hacia el Todopoderoso. A veces pensamos que el peligro o la situación que nos vemos envueltos en ocasiones, pensamos que es porque Dios o no se agrada de nosotros, o que algo pasó y no está correcto. Tantas cosas podemos imaginarnos al respecto, pero en este caso tenemos una fuente y tenemos nosotros que entender que como creyentes en el Eterno y como forasteros que somos, peregrinos en esta tierra, tenemos que estar conscientes de que estamos expuestos en cualquier circunstancia. Y no hay pretexto alguno para reprochar al Todopoderoso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces que las cosas cada vez se multipliquen? Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, yo leo, yo estudio tu palabra. Pero tenemos que entender que el Todopoderoso siempre está al tanto de las circunstancias, de los casos en el que el ser humano se ve en necesidad. Es importante pues ver que en la Escritura, sobre todo un personaje que habiendo conocido al Eterno, habiendo obedecido al Todopoderoso, vivió también cerca y rodeado de peligros. Y me refiero yo a Rab Shaul. A veces pensamos que entre más conocemos al Eterno, entre más aprendemos del Todopoderoso, más se incrementan nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras angustias. Pudieran ser. Pero algo tenemos que aprender de David. Mi vida está de continuo en peligro, pero no he olvidado de tu Torá. Sea este punto, sea esta palabra que nos ayude, que nos fortalezca, que nos afirme en cuanto a nuestro acercamiento al Todopoderoso. Ahora pasamos al siguiente versículo del Salmo 119,
versículo 110. Los impíos me tendieron lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Una vez más podemos ver y podemos imaginarnos, ¿por qué David no reprochó al Eterno? No está reprochando al Eterno. Está diciendo que los impíos le tienden lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. No le está diciendo al Eterno, ¿por qué me suceden estas cosas? Te estoy sirviendo, ¿por qué permites que los impíos me tiendan lazo? No es la pregunta, no es la observación de él. Simplemente está diciendo, los impíos me tendieron lazo, pero no he olvidado de tu Torah. No he olvidado de la instrucción. No he olvidado de la dirección. Tú sigues siendo fiel en tu palabra. Tu palabra es buena. Los impíos son los que me tienden el lazo. Eso podemos verlo en algunos pasajes como el Salmo 38, 12. Regresamos un poco hacia atrás y podemos ver este capítulo y dice así dice, los que buscan mi vida me tienden lazos, y los que procuran mi desgracia dicen desventuras y traman engaños todo el día. Y yo no oigo, como si fuera sordo y como mudo que no abre su boca. Sí, he llegado a ser como un hombre que no oye, en cuya boca faltan argumentos, porque en ti, oh Eterno, espero, y tú, Adonai, Dios mío, serás quien me responda. Digo, por tanto, no se alegren a costa mía, no se insolenten contra mí cuando mi pie resbale, porque estoy a punto de caer y mi dolor está ante mí continuamente. Te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y son fuertes y se han multiplicado. Los que me aborrecen sin causa me son hostiles y me pagan mal por bien, porque he seguido lo bueno. No me desampares, oh Eterno Elohim mío, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Así es como debemos nosotros ver la vida de David, un hombre que nos enseña también a nosotros cómo debemos de actuar cuando nos vemos en circunstancias similares a la que David pasó. Cómo debemos de llevar nuestra vida delante de aquellos que procuran nuestro mal. Y vemos entonces cómo él dice, pero no me he desviado de tus preceptos. Durante el transcurso que hemos estado analizando los pensamientos de David, no hemos visto, no hemos encontrado una manera de restar importancia a la palabra. No lo vemos. Al contrario, cada vez él suma el valor de la palabra, justifica la palabra del Eterno. La palabra permanece, la palabra perdura, la palabra no caduca.
Y ahora veamos los siguientes versículos finales. En el 111. Por herencia eterna he tomado tus testimonios, porque son el gozo de mi corazón. Una vez más, sin duda en capítulos o en versículos anteriores hemos visto algo parecido. Por herencia eterna he tomado tus testimonios. Para mí son herencia no de corto tiempo, sino eterna, una herencia perdurable, porque son el gozo de mi corazón. Si el Eterno es nuestra herencia, por lo tanto sus palabras son herencias para nosotros. Salmo 16:5, perdón, dice así: el Eterno es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El Eterno es la porción de mi herencia. Está hablando dos cosas. Es como si fuera una porción de comida y una copa de bebida. Una copa de vino, producto de la uva, en los tiempos bíblicos. Así que el Eterno es mi bocado, el Eterno es mi comida y también mi bebida. Así pensó David. Pensó entonces que el Eterno se parece a la ración diaria. Cuando él tenía hambre, entonces acercaba a su boca un bocadillo y a la vez también acercaba a su boca una copa. De ese pensamiento tenía David con relación al Todopoderoso, de primera necesidad. Y si el Eterno es entonces el que abastece, el que sustenta, por lo tanto, todos sus testimonios, todos sus hechos, todas sus obras son testigos de la mano del Eterno. Dice aquí: por herencia eterna he tomado tus testimonios. Todo lo que le rodeaba, todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, todo lo que había él entendido de lo que el Eterno había hecho, desde sus antepasados hasta él mismo, era una herencia. Ahora dice: porque son el gozo de mi corazón. Eso le motivaba la alegría, el entusiasmo. Que el Eterno abra nuestro entendimiento y podamos percibir lo que David vio. Queremos que el Eterno nos haga un milagro en este momento para poder justificar y decir: bueno, ahora entiendo que el Eterno es bueno. O basta saber, como lo entendió David, el hecho de ver el sol, el hecho de ver la luna, el hecho de ver mis raíces, mi origen como pueblo de herencia del Eterno, me alegro, me entusiasmo, me gozo desde lo más profundo de mi corazón. Vivamos alegres en todo tiempo, hermanos, hermanas. Seamos agradecidos al Todopoderoso. Y finalmente encontramos el versículo 112. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos. ¿Cuándo? Incliné mi corazón.
induje a mi corazón a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Desde el momento mismo que estaba expresando la palabra y aún diciendo, hasta que se agote mi existencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, 10, se nos da este mandamiento. Capítulo 27, versículo 10 dice, obedecerás pues la voz del Eterno tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Este es un mandamiento del Todopoderoso. Obedecerás pues la voz del Eterno, es decir, las expresiones. Dijimos que hay palabras que está el Eterno expresando y decimos davar. Y hay palabras que están en resumen, es decir, ya las dijo. En hebreo se dice imbra, que quiere decir dichos. Así que el Todopoderoso nos recuerda, no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para David, sino para cada uno de nosotros también. Obedecerás pues la voz del Eterno tu Elohim y cumplirás sus mandamientos, sus misbot y estatutos, es decir, pikudim, que yo te ordeno hoy. David dice, incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Que sea el propósito de nuestro corazón mientras estamos viviendo en la tierra. Digamos, quiero obedecer al Eterno hasta el fin.